Hola, hola a todos y bienvenidos a más un encuentro de Al-Had. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en todas las partes del mundo. Como ya sabes, hoy Marcelo y Liliana, nuestros queridas Marcelo y Liliana están de viaje, están en Marruecos, entonces yo voy a hacer la moderación de este encuentro. Encuentro 129, es muy difícil creer que ya estamos en este número. Si no me conoces, yo me llamo Kenan Cruz Chili, soy escribano de la Gaceta El Amanecer y un activista de Ladino. Antes de hablar sobre nuestro encuentro de hoy, quiero hablar sobre el encuentro la semana que viene. En la semana que viene, el Balabai va a ser Dov Cohen, Dr. Dov Cohen, y la Musafira va a ser Nava Cohen, y ellos van a hablar sobre Ribi Aram Danon de Edirne y sus actividades intelectuales en día 28 de mayo 2023. Aquí tenéis los tiempos. Si no tienes tiempo, no puedes participar en la semana que viene, siempre puedes ver y topar nuestros vídeos en el canal de YouTube, que es youtube.com/esefarad o en esefarad.com TV. O si quieres ayudar y apoyar a esta iniciativa de los encuentros de Al-Had y al Centro Sefarat de Buenos Aires, puedes hacer una donación en esefarat.com/encuentros. Y ahora llegamos a nuestro encuentro de hoy. Alicia Sisoraz está con nosotros, ella es la Balabaya. Y Eli Ben Shetrit es nuestro musafir, que está con nosotros desde Montreal, en Canadá. Bienvenidos a los dos. Voy a dejar la palabra. Gracias, Kenan. Alegre de verte otra vez. Alegre de ver caras queridas. Veo a Jacob Bentolila, a Salomón Bentata, y a Benatar, hola, y a todos. Bueno, así venido bueno, venido claro todos. Nos espera un encuentro endiamantado hoy con Ferasmal Eli Ben Shetrit, el que sus amigos le llaman Elito. Elito tiene mucho que decir. Por eso yo diré unas palabritas, Ucan. Elito es el autor del libro El Mazal de los Pobres. Él nació en Tanja y ahora está morando con su mujer y su familia en Montreal. Antes de resear su cabeza en Montreal, su vida me parece un turno en el Olam. Eso de embelezamientos, eso de lugares de moradas, eso de rajlear de un lugar a otro y a otro y a otro. Y de todo este bueno, Eli nos va a contar hoy. Al final vamos a tener tiempo para vuestras demandas. Ancina, hola, Ferasmal Eli. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿me escuchas? Sí, muy bien, Okay. muy bien. Bueno, contamos Okay. de tu vida y de tus empezamientos y de todo eso, esos años desde Tanja a Montreal. Ok, yo como lo dijiste muy bien, soy tanjawi, pura cepa, muy orgulloso de venir de Tánger y soy un producto de la Escuela de la Alianza, una escuela judía. También tenían alumnos que no eran judíos, alumnos árabes, alumnos cristianos también, pocos, pero había. Y entonces voy a contarle una anécdota. En clases de hebreo habían alumnos que eran cristianos y árabes y seguían el curso de hebreo porque no habían otras clases donde los podían meter. Así el maestro de hebreo nos enseñaba las berajot y preguntaba a un alumno judío, decía, Ben Zaken, dime la berajá que se dice cuando se come una manzana. Y el otro no sabía, el judío no sabía, decía, Jiménez, dime la berajá que se dice para la manzana. Y el español conocía la berajá, y entonces el maestro de hebreo decía, al jamor, al judío le decía, al jamor te entre un tabardillo, el cristiano sabe la berajá mejor que el judío.
Así, eso pasaba en las escuelas. Sí, es un cuento, pero las clases eran muy grandes, clases entre 45 y 50 alumnos, pero la mayor parte de la gente era muy pobre. Eran gente que venían de barrios como la Fuente Nueva, gente muy, muy, muy pobre. Venían en la mañana para tomar el desayuno en la escuela, porque en casa no tenían que comer. Y el mediodía los daban el almuerzo en la escuela. Y a las 4 de la tarde les daban un tazón de chocolate y pan con manteca como un goûter, porque seguros que no eran gente, familia numerosa de 8, 9, 10 hijos. Y no, el padre a veces tenía un trabajito pequeño, la mamá no trabajaba, y entonces esos pobres, si no estuviera la alianza ahí, no comieran, pasarían mucha hambre. Gracias a Dios por la alianza. Quizás mostraremos unas fotos de Tanja antes que siguieras a contarnos de tu vida aquí. Dimos, ¿cuál eres tú aquí? Aquí soy el primero de la izquierda y al lado es este de aquí. Ok. Sí. Al lado mía hay dos muchachos de Ventolila que eran mellizos, los dos iguales. Ok, los dos con anteojos. Sí, con anteojos. Y este muchacho después es un muchacho de Querub que se fueron a Israel. Él y él de aquí son hermanos, se marcharon a Israel muy jóvenes. Y este también se marchó primero al Canadá, luego se fue a Israel y estudió en una yeshiva, hoy es Rebbi, en Jerusalén. Y este que está aquí con la gorra era musulmán, árabe. Y este de aquí era español. Era un equipito jugábamos al fútbol. Tenemos más dos fotos, ¿no? Kenan. Sí, este eres tú, ¿no? Ese soy yo cuando tenía 17 años. Los tiempos de Zeman, cuando estábamos jóvenes y guapos. Y como me decía mi abuela, eres un genial pintado. Así, sí, así decían nuestras abuelas sobre todo. Y hay Sí, otra foto, me parece. Sí, esta. es mi Esta. libro, El Mazal de los Pobres, y la foto de la portada es la calle Tetuán, es la calle donde yo nací, que todavía existe, pero cambió mucho. Hoy día hay vendedores en toda la calle vendiendo fruta, vendiendo ropa y tal. En mi época, la mayor parte de los pobladores de esa calle eran judíos. 95% eran judíos. Así en esta calle. Sí, familias modestas, sí. Bueno, qué recuerdos. Sí. Ok, así que puedes continuar qué hiciste en Tanja y luego hasta que llegaste a Montreal. Después de la Escuela de la Alianza, me marché, fui a estudiar al Liceo Francés, y donde pasé 5 años, pero a lo último me ofrecieron un puesto como monitor en la École Normale Hébraïque en Casablanca, y pasé el bachillerato ya en Casablanca. Cuando terminé el bachillerato, tuve una beca del gobierno francés y me marché a estudiar ciencias políticas a Francia, cerca en el sur de Francia, Aix-en-Provence, que es una ciudad cerca de Marsella. Y terminé mis estudios allá, y de ahí me fui, me fui a Suecia a trabajar, porque en ese tiempo era muy de izquierda, era comunista y quería hacer la experiencia de trabajar en una fábrica. Me quedé un año en Suecia, pero en Suecia estaba cajareado del negro mazal del clima que había, y no sepamos de mal. Era a las 9 de la mañana, todavía el sol no había salido. El día preto carbón. Y un día me entró unas caras tan fuertes,
y echaba de menos el cielo de Tánger, el mar, el calor, y me puse a escribir contando las zarot de Misraim que estaba pasando ahí, y en un cuaderno. Y escribí, y conté el cuento que era la matriz del Mazal de los pobres. Y lo dejé. Durante 40 años no toqué más. Estaba casi terminado el libro. Y cuando mi mujer hace unos años me dijo, Eliyahu, tienes que terminar este libro, es pecado, porque es un testimonio para tus hijos, para que sepan cómo era tu vida en Tánger y cómo habéis vivido en esa época. Y entonces me puse a escribir y mandé una carta a un señor que era editor en Madrid, señor Jacobo Israel Garzón, que era él como fue un antiguo presidente de la Federación de Comunidades Judías en España. Y me dice, mándame lo que escribiste. Y lo mandé, me dice, fabuloso, nos gusta mucho, te lo voy a publicar. Y me publicó el libro, lo presenté primero en Montreal, luego en Toronto. Sí, dime. Sí. Bueno, antes hablaremos del libro más tarde, Okay. pero estudiaste también en Holanda, ¿no? Sí, fui a Holanda, sí, pasé 17 años en Holanda, hice ciencias políticas, hice un máster allá, y en el tiempo que estaba en Holanda, cuando estaba para pagar mis estudios, entré a trabajar en un restaurante de un club privado, y era lavaplatos, y un día el cocinero se encajó con el presidente del club y se marchó. Y entonces el presidente estaba asleado. Me dice, oye tú, que vienes de Marruecos, ¿sabes cocinar? Digo, un poco. Dice, sácame a luz que tengo, ahí habían 70 clientes ahí, y me acuerdo ese día, hice pinchitos. Y de ahí, a un momento dado, me dice, tú vas a ser el chef, y me quedé ahí 16 años de chef, porque me gusta mucho cocinar. En casa soy yo el que cocino, y hago la cocina marroquí, pero hago un poco de todo, un poco de jarabujinas también de otros países. Qué bien. Y cuando estaba en Holanda me ofrecieron, porque cuando terminé el máster, me ofrecieron una beca el gobierno de Canadá, y me fui a Montreal, estudié un año, y en Montreal fue una experiencia muy buena porque había mucha gente tanjauis que viven aquí en Montreal, y tomé contacto y me gustó bastante. Aparte, el negro más alto del frío, no sepamos de mal los fríos que hace Eso. en invierno. Eso, cuando me dicen cuánto tiempo llevas en Montreal, digo 34 inviernos. No se lo aconsejo a nadie de venir. Buena gente, los canadienses, buena gente, todos amables, todos cariñosos y tal. Muy buena comunidad hay aquí en Montreal, cerca de 90.000 judíos, de los cuales 30.000 sefardín, mayor parte de Marruecos, hay iraquíes, hay de Siria, hay de Líbano, hay de Egipto, de Túnez, pero tenemos una buena comunidad, guardamos las tradiciones, hay muchas esnogas donde de rito sefardí, y vivimos al ambiente marroquí, las bodas Qué como en bien, Marruecos. qué bien. Sí, Así, y, mira, te fuiste de un frío, llegaste a otro frío. sí. ¿Eras comunista? ¿Te quedaste comunista todavía o no? No, no, Porque, no, no. pues, ¿sabes lo que dicen? Si los jóvenes no son comunistas, no tienen corazón, pero Es si verdad. quedan comunistas, no tienen meollo cuando Sí. son grandes. No, yo soy de tendencia, cuando fui a Israel, porque en Tánger estaba en un círculo sionista de Hashomer Hatzair, y claro, fui al kibutz en Israel, un kibutz de Hashomer Hatzair, que es kibutz Carmía. Siempre me quedé con mentalidad digamos, socialista, digamos. Sí. Bueno, ahora en Montreal tienes unos tallores, diremos, boletes en la cabeza, no uno y no dos. En primero, eres
Espera. Eres, perdón. No, no hay problema. Ok, eres, sí, así, el director de la Gaceta Waf Sefarad. Sí. ¿Sí? ¿Qué haces Ya no soy director? más. Ahora fui director durante cerca de 20 años, pero ahora escribo artículos nada más porque estoy jubilado, pensia, pero escribo todavía por artículos, me piden artículos, escribo. Pero durante esa época escribí artículos, hacía muchas entrevistas con políticos, con gente del gobierno canadiense como del Quebec, con figuras de la comunidad también, de problemas que tenía la comunidad. Por ejemplo, escribí varios problemas sobre la pobreza en la comunidad judía de Montreal, los problemas que a un momento dado no querían que se hablara. Por ejemplo, las mujeres que los maridos las pegan y tal, la gente no quería hablar de ello. Y yo digo, ¿Hay de eso? ¿Eso sí, pasa? hay de eso, porque te voy a decir lo que pasa. Esas mujeres que los maridos la pegaban porque eran borrachos o porque eran malas personas, iban al Rebí y el Rebí que los decía, no digas nada para Shalom Bayit, ¿comprendes? Pero hoy día, gracias a Dios, hay abogados de nuestra comunidad que se ocupan de esos casos, de mujeres, hay problemas de drogas, como en toda sociedad. Las comunidades judías no están protegidas de esos problemas. Eso ocurre en cualquier lugar del mundo. Que haya drogas, que hubo problemas de AIDS, hubo problemas de alcoholismo, problemas de juego en el casino. Mucha gente de nuestra comunidad perdieron sus casas jugando en el casino y tal. Todo ese tipo de problemas sociales existen en nuestra comunidad. No hay que Perdón, cuando dices comunidad, ¿tú refieres a la comunidad judía en general? En general, claro, en general. Pero en nuestra comunidad, por ejemplo, a diferencia de los Ashkenazim reconocen que hay problemas. Durante mucho tiempo, nuestra comunidad no quería hablar de esos problemas porque les daba vergüenza de hablar, pero el problema existía. El problema existía. Qué lástima. Y luego fui director de Relaciones Públicas, porque el problema de la comunidad judía en Montreal es que los Ashkenazim llegaron primero allá y normalmente ellos son de habla inglesa. Cuando los sefardim llegaron, ellos son generalmente de Marruecos, la mayor parte vinieron a Montreal. Los judíos de Tánger fueron a Toronto, siguen hablando español allí. Mientras entonces había una ruptura entre la comunidad franco-quebecois que hablan francés y los ashkenazim que no hablaban francés en esa época. Entonces nosotros, los sefardim, hemos hecho ¿cómo se dice? El matchmaking con la comunidad francófona de Quebec. Porque para los no judíos, los francófonos de Quebec decían siempre, cuando hablaban de judíos, decían, los judíos hablan inglés nada más. Y no es verdad, porque tenemos una comunidad que es mayor parte habla francés, pero hoy día la nueva generación son bilingües totalmente. Tenemos una escuela, 2 escuelas sefardí, varias escuelas judías y 50% de la población judía de Montreal manda a sus hijos a la escuela judía. Es muy caro, por cierto. Cuesta muy caro. Igualmente aquí. Sí. Sí. Hace falta, ahora que para gente que no tiene mucho dinero, hay becas de burs para que puedan venir a estudiar a la escuela judía. Mencionaste artículos que escribiste sobre gentes o
¿Nos puedes contar de artículos sobre una persona interesante que escribiste de ella? Te voy a contar algo. Oh, sí, artículos interesantes, Sí, temas. artículo interesante. Últimamente hemos escrito porque era un problema que me tocaba personalmente. Un día estuve en un supermercado y vi a una señora, una judía de nuestra comunidad, y estaba comprando carne terefá. Y yo no quise que me viera para que no pasara ella vergüenza, pero vino y me llamó. Me dice, por mi nombre, me dice, yo sé que usted escribe la voz Sefagad y puede usted escribir que yo compro carne terefa porque tengo una familia numerosa y los precios de la carne están por los cielos. Es carísimo. La carne, hasta 3 veces el precio de la carne no kasher. Y hablé con mi director y hablé con el presidente de la comunidad. Digo, hay que hacer un artículo, explicar por qué la carne kasher está tan cara, que hay gente que no puede comer carne. ¿Ok? Y escribimos una serie de artículos porque aquí quien decide del precio de la carne es una organización que está dominada por los Ashkenazim, que se llama el Vadair, y no hay sefardim que están dentro de esa organización. Y lo que es ridículo es que el 80% de los consumidores de carne kasher en Montreal son sefardim. ¿Okay? Y lo que gobiernan son los Ashkenazim. Exacto, Sí. en materia, para el Vadair, los que dan la teuda de kashrut a los carniceros, a las fiestas, cuando los caterers, esos son ellos los que dan eso. Hubo un Rav sefarad que montó él su propia kashrut, y hoy día hay un poco de concurrencia porque la kashrut que da los sefardim no es tan dura, no, kasher es kasher, pero no hacen tanto problema como hacen el Vadair. Y ese es problema porque los Ashkenazim no comprarán eso, no lo mercarán. No, ¿verdad? no, ellos no compran eso, ese es el problema. Luego hay otra teudá que son los de Lubavitch, que no comen que tienen su propia teudá. Luego de los Hasidim, hay como unos 20%, digamos, de la población judía de Montreal son Hasidim, Satmar y otras sectas y tal, y ellos tienen su propia teudá. Ellos no se mezclan en nada con la comunidad judía. Viven en un barrio aparte, como si fuera Mea Shearim en Jerusalén. Tienen un barrio que nada más que se ven Hasidim ahí. Qué jarabujina, ¿eh? Sí, está Así, el olam shokalbeado. así dime, esa judía que tú la vistes comprando carne terefa, ¿puede ahora comprar carne kasher? Sí, actualmente lo que hacemos para las Pascuas y durante todo el año hay organizaciones de caridad que dan paquetes cada semana, una caja con todos los productos para el Shabbat, que ninguno se quede sin carne en el Shabbat, conservas, halot, todo. En eso una comunidad que da mucho dinero para el Gesed, para ayudar a los pobres. Eso nos quedó de Marruecos, porque en Marruecos la comunidad ayudaba mucho a los pobres. Sí. Y seguimos la tradición, esa típicamente nuestra, de no dejar a los pobres sin nada. Bueno, hechos buenos se vos hagan. Amén, amén. Bueno, dime, estás haciendo otra cosa ahora? El otro bonito que tienes, eres el director de Relaciones Públicas, ¿no? Ahora. Y Sí, hiciste un no, proyecto. ahora ya no, ya terminé. No, sí, estoy sí. ahora descansando en mi casa. Descansando, pero aunque terminates y ya no estás ahí, pero recién organizaste el evento importante del Sephardi Youth Leadership.
Eso me parece. Exacto. Sí, terminó la semana pasada. Ya lo Tuvi- sé. No se tuvimos- podía hablar contigo. Sí, tuvimos. De paso voy a saludar a mi amigo Salomi Benatar, que le veo. Hola, Salomi. Sano y bueno, qué alegría de verte. Así que, ¿cómo pasó eso? ¿Y qué? Sí, mira, normalmente ya habíamos hecho uno hace 3 años. Sí. Trabajamos con la comunidad sefardí de Quebec. Nosotros somos a Federacia Sefardit mi Canadá, y trabajamos con FESE, la Federación Sefardí Latinoamericana, y Federacia Asfaradit Aolamit de Israel. Entonces tuvimos 30 jóvenes de América Latina, de México, de Colombia, de Chile, de Miami, de Francia, de Nueva York, y los más jóvenes, 12 jóvenes muchachos y muchachas de Israel que vinieron a Montreal, y los agrupamos con 30 jóvenes de Montreal. Empezamos un jueves en la noche y terminó la cosa el lunes en la mañana pasado. Fue muy, muy grande porque hubo realmente un gran encuentro donde pudimos cambiar ideas con los problemas, por ejemplo, de antisemitismo que existen en el mundo. Tuvimos muy buenos conferenciantes de Israel, conferenciantes de Marruecos también, que hablaron de la situación de relaciones que existen actualmente entre Marruecos e Israel después de los acuerdos de Abraham, y a lo cual nuestra federación trabaja mucho para que haya más intercambios entre jóvenes musulmanes marroquíes y jóvenes judíos de aquí de Montreal. Trabajamos muy fuerte sobre el diálogo entre judíos y musulmanes. Bien, sí, entre los musulmanes marroquíes y mismo y los judíos, hay unas relaciones muy, diremos, buenas, no como entre los otros musulmanes de otros Exacto. países árabes. Es interesante. Es muy interesante. Últimamente se ha creado, el rey de Marruecos ha hecho mucho, tiene un consejero económico, André Azoulay, que es una persona muy importante dentro del gobierno marroquí, aconseja al rey en materia financiera, y que ayuda mucho a crear con los marroquíes musulmanes lazos con el mundo judío. Ya sabes que ahora hay una línea directa aérea, Royal Air Maroc El Al, entre Israel, Tel Aviv y Casablanca. Pero siempre Marruecos ha sido un país que ha tenido una política mucho más moderada como país árabe vis-a-vis de Israel. Qué bien eso, bien saber eso. Bueno, eso de tu libro, empezaste a contar un poco. Sí. Ok, ¿puedes contarnos más sobre el libro? El libro... Empezaste, dijiste que por las caras del frío Sí, y del sí, color gris. tenía mucho wash, de mi país, tenía mucho wash de Tánger, tenía mucho wash de mis amigos, y para mí era volver a conectarme con ese mundo. El libro es, diría yo, autobiográfico, porque todo lo que cuento, en general he cambiado nombres, pero son historias verdaderas, de gente que he visto durante mi niñez, porque desde chico a mí me gustaba observar lo que ocurría en mi calle, la calle Tetuán, las peleas que habían entre las judías de balcón a balcón. Era muy, muy interesante para mí, y de historias de familias después de el barrio de la Fuente Nueva que conocía, porque me gustaba mucho ir ahí, que era el centro judío nevrálgico judío, que habían tiendas de muchos judíos, tiendas de árabes, y había una mezcla ahí total y los caracteres que describo en mi libro son gente que ha existido, y la mayor parte se han ido a Israel, sobre todo porque
la mayor parte de la gente pobre se marchó a Israel. Los que eran ricos se marcharon a España, se marcharon a Francia o se marcharon a Venezuela o a Argentina. Pero la mayor parte de la inmigración marroquí, y digo de Tánger también, se marchó a Israel. Así que el libro me ha traído una gran satisfacción. Primeramente, escribirle ha sido como volver a mis raíces, y segundo, el hecho de haber sido publicado en España, de ver que lo presentaron en la Casa Sefarad de Israel, de ver amigos muy queridos que vinieron, un par de amigos vinieron de Francia para asistir al libro, y luego el máximo honor que he tenido es que el libro me lo ha introducido, la introducción es de Shlomo Ben-Ami, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que es un tangerino, que fue embajador de Israel, el primer embajador de Israel en España, y que en introducción del libro realmente me ha honrado mucho. Y para mí este libro, la reacción de la gente que todavía me escriben y me dicen, me gustaría saber qué pasó con este personaje, qué pasó con este y tal. Y entonces hace un par de años me he puesto a escribir de nuevo, y ahora por falta de tiempo no he avanzado, pero últimamente me voy a poner de nuevo para terminar esta segunda parte. Ya tengo el título va a ser El atardecer de los recuerdos, y voy a dar paso a toda esa gente que se marchó a Israel y a otros países. Les voy a dar la palabra para cómo sus vidas se han transformado y qué hacen hoy día para nosotros que tenemos una edad bastante avanzada, hablo por mí, ¿no? Que queremos dejar algo para nuestros hijos y nuestros nietos, que sepan cómo fueron sus abuelos. Esto es muy importante. Kenan, ¿puedes por favor mostrar las 3 fotos últimas? Así, ok. Esto Así es... este señor Jacobo Israel Garzón, que me editó el libro, es en Radio Sefarad, de una interview a Radio Sefarad, que es una radio judía en Madrid, y luego también dio otra interview a Radio Nacional de España, que querían saber lo que era la jaquetía, ¿no? Es un recuerdo muy grato, Qué amable. ¿Y esta Aquí, foto? en el año pasado organizamos la Federación Sefardí una visita a la embajadora de Marruecos en Ottawa, y me otorgó un premio por el trabajo que hacemos en la federación, para justamente lo que decía antes, para una mejoría de las relaciones entre musulmanes y judíos. Parece judía. Parece judía, sí. Parece judía. Bueno, Sí. la misma cara. Sí, y es muy buena persona, muy buena persona, sí. No sé, cuando éramos un grupo de unas 30 personas de todas Ashkenazim, porque los Ashkenazim no comprenden por qué tenemos tan buenas relaciones con Marruecos, les digo, puse a un grupo también de Ashkenazim, los llevamos a la embajada, y se quedaron realmente, ofreció un almuerzo kasher, 100% cerrado con la teudá y tal, de un caterer de Ottawa. Tienen detalles muy lindos estos personajes. Sí, y esta foto. Aquí está Shlomo Ben-Ami, ¿no? Este es Shlomo Ben-Ami. Sí, Shlomo Ben-Ami, que invitamos justamente en septiembre pasado, vino a dar una conferencia sobre el libro que escribió un libro en inglés últimamente sobre los acuerdos que habían hecho en Camp David con el presidente Clinton, y esto es en el Instituto Cervantes en Tel Aviv.
el embajador de España y la directora del Instituto Cervantes, que estuvo muy bien, porque vinieron también muchos tangerinos, que hay gente que no había visto hacía 60 años, que ellos me reconocieron, pero ya la gente han cambiado mucho después de 60 años, naturalmente. Pero un motivo de orgullo muy grande de haber estado en presentar ese libro para los judíos tangerinos en Israel. Realmente un gran honor. En esa tarde, ese evento, te vi yo. Estuve Sí. yo también ahí y me parece que también Jacob Bentolila estuvo ahí con Sí. Tamar. Sí, sí. Y sí, ahí te vimos y era la sala fue llena de boca Estaba a boca. lleno, sí, sí. Estaba llena. Y Sí. vino también, vino otra vez Shlomo Ben-Ami, que tenemos una buena conexión. Cuando vino aquí últimamente a Montreal, trajo fotos de la Alianza de Tánger, yo traje mis fotos y encontramos, él tiene 2 años más que yo, pero gente que estuvieron en su clase, los vi también en mi clase. Quiere decir que esa gente doblaban y redoblaban la clase. ¿Así tú le conoces desde Tánger? No, porque él se marchó a Israel cuando tenía 11 años. Vino varias veces aquí, invitado por el gobierno del Quebec, cuando era ministro, y luego desarrollamos una amistad muy grande. Cuando escribí el libro, le mandé el libro, le digo, mira lo que escribí sobre Tánger y tal, y me gustaría que escribieras la introducción al libro. Le dije, una página estaría muy honrado. Me escribió 6 o 7 páginas en el libro y realmente escribió cosas muy bonitas. Qué amable, muy amable. Así dime sobre el libro. Ese título, El Mazal de los Pobres, Sí. me hace mucha gracia. ¿Por qué ese título? ¿Por qué se tituló? Porque el mazal de los pobres es decir que no tenía mucho mazal. Nosotros utilizamos el mazal siempre en todas las conversaciones en Jaquetía. Que tengas un buen mazal, mejorado, un buen mazal para tu hija, él tiene un buen mazal, un mazal lucido y tal. Todo eso para las personas que andaban bien de dinero y tal, pero los pobres que conocí yo de la Fuente Nueva no tenían un buen mazal. Eran gente muy pobre y el mazal suyo fue de ir a Israel y creo que a pesar de que los comienzos fueron difíciles, hoy día los hijos y los nietos están bien integrados en la sociedad israelí y creo que eso es un buen mazal. Para ellos la Aliyá ha sido, si no para ellos, sino para su descendencia, ha sido un buen mazal. Por eso hablo del mazal de los pobres. No quise decir ni buen mazal ni mal mazal, pero un mazal. Mazal, bueno, un mazal bueno necesitamos todos. Totalmente de acuerdo contigo. Y no, sí, Daca, y no mencionaremos las maldiciones con la palabra mazal. Sí, se te caiga el mazal y no se te arce. Oh, sí, eso, que no se arce, que se quede abajo. Te queda. Dime, no sé, ¿querrás leernos unos paisajitos del libro? Hay unos que me hacen a mí una gracia. Sí, ya sé cuál. Ok, ya sabes cuál, ok. Es de la Fuente Nueva, justamente, que es el centro nevrálgico de mi novela. El capítulo se llama Fijuelas y Cuentos. Un delicioso olor a fijuela frita salía de la casa de Holla, situada en el Val de Jardán, en el corazón de la Fuente Nueva. Una morada muy simple, una vieja puerta de madera sobre la cual colgaba una mano de 5 contra el mal de hoyo. Una entrada que daba sobre un pasillo estrecho que llevaba un patio no muy grande, cubierto de losas blancas y negras, y en cuyo alrededor estaban dispuestas 4 habitaciones, de las cuales una era la cocina, la otra el comedor, y los restantes 2 dormitorios, el de Rubén y Holla,
y el de sus hijos Moshito y Lunita, con una cortina que separaba las dos camas y que permitía ofrecer una cierta intimidad a los jóvenes. Hola era, según la expresión, una mujer de su casa, muy aseada y atenta en dejar todo limpio como la Zahar. Los domingos los pasaba preparando pastas reales, frollaldes, pastelitos de hojaldre rellenos de almendra molida o de carne. Artículos cuya venta proporcionaban un suplemento de ingresos en el presupuesto de la familia. Hola, que era muy precavida, quería que su hija Lunita tuviera un ashuar de calidad, digno de una princesa, como ella solía decir. Así es que poco a poco, en un baúl cerrado con un candado, se iban amontonando sábanas de lino, manteles y servilletas bordadas, pañales para los futuros nietos o nietas y algunas pulseras de oro. La calle estaba siempre animada. Los tarrajes iban y venían con sus tableros en la cabeza, llena de bollos, esribillas, tortas dulces y saladas, panes amasados, pasteles de patata y miles de hajitas caseras. Al pasar delante de las casas, el tarrar lanzaba un grito estridente, algo así como ¡Iu! Las puertas se abrían y los tableros se alzaban y eran llevados en un casi imposible equilibrio por el ágil tarraj. Hola había terminado de freír las fijuelas y comenzaba a preparar el almíbar para untarlas. Era un verdadero arte la preparación del almíbar, saber agarrar su punto exacto, ni muy aguado ni muy espeso. Para comprobar este grado, Hola recogía un poco del líquido con una cucharilla y untaba el anular y el pulgar para luego separarlos. Si una especie de hilo transparente se formaba entre los dos, el almíbar estaba perfecto. Hola añadía un poco de miel al almíbar para darle color y una vez las fijuelas envueltas de aquel almíbar, las espolvoreaba con canela. Entre estas y estas, Tammo acababa de llegar con grandes ansias de fetnear con lo que ocurría. Te haga el mazal por el olor que se sienta al entrar a tu casa. Tienes unas manos de oro. El Dios de Abraham te las bendiga. Amén, que ni son. Hola, por miedo al mal de hoyo, cogió una fijuela entre las mejores y se la dio a Tammo. Amendrá, mi bueno, así te quedes viva 100 años y te vea con nietos con favor del Dios. Dime cómo haces esta masa tan endiamantada. O a mis meollos no están agüera para esto. Otro día que estén mis cabales te lo diré. Con bien que me estés, o cuéntame cuáles son tus cajarás y postemas. Acentúyate, mi reina, que esto es más largo que la Megilá de Purim. Resulta que no sé del Had, después de la Abdalá, Lunita me dijo que quería ir al cine Capitol con unas amigas. Yo la encargué que no se tardara para que su padre no se encajara. Por eso de las 9 estaré en casa, me dijo. Yo me fui allí de Esterica a la costurera y se me fue el tiempo cacereando y comiendo habas fervidas con comino hasta las 10 de la noche. Después me fui a mi casa. Mi marido Rubén me estaba esperando comiendo garbanzos tostados. Moshito estaba repasando la haftará para el Shabbat que viene, pero Lunita no había tornado aún. Ahora volverá, me dijo lo bueno mío de Rubén. Déjala que mire un rayo de luz. Entre esta y esta se hicieron las 11 de la noche y Lunita sin aparecer. El corazón chocalbeado y el alma en la palma. Así estaba yo. Rubén, que el Dios me le deje sano y bueno para muchos años, me preparó un vaso de agua de Zahar para adnear mis nervios. No sepas de mal. Miles de cosas pasaban por mis meollos. Y si algún mal logrado me la raptó y estará abusando de ella. Y si la guisdrearon, ella que todavía es mosita, o por mí se haga. A Rubén le temblaban las patas. Moshito, rey mío, no decía palabra y nos miraba a los dos. Yo no podía más con mi cuerpo. Entonces salí a la calle y me puse a esperar delante de la puerta. Entre estas y estas que viene Simha Ben Adiva y me pregunta que qué hacía ahí esperando. Cuando la conté, me respondió que no era para tanto, pues ella venía del cine París
donde daban una película de Libertad la Amarga y que había visto a Lunita. Llores al Dio, dicho Tammo, como si alguien hubiera dado a luz después de un parto difícil. Pero Jola prosiguió, no quedé amo ni dueño, eso no fue todo, porque Simha me soltó como una bala de escopeta cuando me dijo, y en buena compañía que estaba la zorrita. Creo que ni ella ni su amigo fetnearon con la película, con tantas ventosas y caricias que se dieron, como Romeo y Julieta. Te habrás confundido, la dije, en la oscuridad. Se te habrá parecido ver a alguien que se parecía a Lunita. No, mi reina, llégate hasta la entrada de los cielos y verás llegar a los dos enamorados. Para bien el noviazgo, muy bien que lo tenías guardado. No sepas de mal lo que me entró, pero con todo tuve fuerzas para preguntar si el mancebo era de los nuestros. Ese detalle no pude verlo, pero de nuestro barrio no es, ya que se le veía muy buen puesto y adleado como los señores del Bolívar. Ni corta ni perezosa tomía mochito y andimos hasta los Siagui. Y así fue que a los pocos minutos aparece Lunita y el mancebo cogidos de la mano y sonriendo. A ella cuando nos vio, creo que se la chocalveó el corazón. Perdona, mamá, si me tardé. La película era larga y Maurice no quiso dejarme bajar sola hasta la casa. Aquí te le presento, Maurice Toledano. Yo con el cas que tenía encima me solté sobre él y le dije, yo sí que te voy a cantar las 40 sin vergüenza, cochino. Así entre algo que te barra, deja a mi hija en paz. Él me miró con cara asustada y se fue. Yo agarré a Luznita por un brazo, la chinchleí sin parar. También ella oyó lo suyo hasta que lleguemos a casa. Rubén, al vernos entrar, dijo con un suspiro, gracias a Dios por todo y por esto y por esta hora buena. Yo me puse a gritar como una loca. Ah, no miras a tu hija Rubén, de preto Mazalmo salió, entrando a las tantas de la noche con un macebo que, por cierto, buena carra de zorro tenía, como el que está Ferhan después de la Sauda. A saber qué guayas jarras estaban haciendo en ese cine. Alan Iscaja, en esas teleas terminates, un diamante en Mozalites. A Lunita le dio por llorar y decirnos que no había hecho nada malo. Rubén no ha dicho nada y todos nos fuimos a mudear con el alma tullida. Pero antes de acostarme me fui al cuarto de Lunita que no paraba de llorar y le dije, guay de ti si me vuelvo a enterar que tienes amoríos con ese mal logrado. Los tuyos, los ojos tuyos te los sacaré. Piensa que tienes que tomar el diploma de la escuela y empezar a trabajar para ayudar a tu familia. Tiempo te sobra para enamoramientos. Está muy bueno. Este es el maase y la causa de mis caras. ¿Y qué te dice Rubén de todo esto? No me dijo nada. Yo le di el boril toda la noche para que me hablara más en balde. Lo único que salió de su boca fue el Dios apiadará. Cosas de Muy crío. bien. Qué interesante. Si hubiera habido lo que está pasando hoy con los mancebos y las alasbas, Sí, es otro olam, es otro olam. Pero te diré, ya sé que las familias no les gustaba dar los secretos y las recetas de las comidas. Cada sí, una handeaba la sí. receta para ella, no se charqueaban. Eso era una locura, ¿no? Sí, pero a veces daban la receta, pero no daban la receta total. Le La quitaban un trocaba, par de rayitas, sí. la trocaba. La Muy trocaban, la trocaban. interesante. Mira, te diré que yo estoy mirando aquí muchas demandas que la gente te quiere demandar a ti. ¿Ok? Eh, Muy interesante todo lo que nos contaste. Si quieres, podemos dejar a la gente preguntarte lo que quieren. Sí, Veo tenemos, aquí una. merci, Ok, merci mucho, Alicia, merci mucho, Eli. Tenemos aquí muchas demandas y también saludos de partes eso. diferentes del mundo. Yo los voy a mandar desde el empecillo, un minuto. Carlos Yebra López, nuestro amigo, dice saludos desde Valencia, en España. Bárbara Mm, Estrada dice saludos desde Ciudad de México. Em, Miriam dice buenos días y buena semana. Gracias por este endiamantado encuentro donde podemos empezarnos tanto.
Shalom para vosotros todos, todas y todos en el día de Al-Had. Rosh Chodesh Sivan Sameach que tengas, dice Nelson Adrián Toro Quintero. Rachel Amado Botnik tiene una demanda. Buenos días, placer conocer a Eli y ver a Alicia. ¿En qué ciudad en Holanda vivió Eli? Nosotros vivimos en Rotterdam y yo también estaba carreada por el escariño de sol y cielos claros, nos dice. Quizás dejaremos a Eli contestar. Sí. Y mirar si hay demandas para Eli. Eli, te pregunta Rachel, ¿a dónde moras? ¿Dónde viviste en Holanda? En Holanda vivía en Ámsterdam. En Ámsterdam. Muy bueno. Silvia Al-Hadef dice, Shalom desde Ashdod, Israel. Rosh Chodesh Sivan Sameach a todos. Chag Shavuot Sameach a todos este fin de semana. Carlos Yebra López dice que en La vida en Haketia de Soli Levi, creo que es un libro, también podemos oír mucho Sarfatit francés. Nelson Adrián Toro Quintero dice, una demanda para vosotros. ¿Dónde puedo mercar el libro de Don Eli? Muchas gracias. ¿Tienes una respuesta? ¿Dónde podemos mercar? Normalmente tiene que ir en Google, Hebraica Ediciones, y ahí está, es la edición de mi editor, y creo que todavía le quedan algunos libros. Y más una demanda de Nelson, ¿cómo es la vida judía en Canadá? ¿La gente en Canadá es buena con los judíos o es contra judía? No, es muy buena, sobre todo a donde vivimos en Montreal, la comunidad judía es muy fuerte. Hay naturalmente como en todas partes, de antisemitismo, pero el gobierno siempre reacciona muy rápidamente y hay leyes para castigar. Últimamente un muchacho entró, un musulmán, saltó, después de Yom HaAtzmaut, saltó a la valla a una escuela judía y quemó una bandera de Israel. Lo agarraron porque habían cámaras y hoy día lo condenaron y no tiene derecho de utilizar el internet, y le condenaron a trabajos comunitarios porque era menor de edad, no le podían meter a la cárcel. Merci. Betty Estrada manda saludos desde Ciudad de México. Susan Cohen Kutucu Uzel, saludos desde Ciudad de Estambul. Rachel Botnik dice que la inmigración a Israel fue lo mismo de Turquía. La gran parte eran los probes en los primeros años, pero en los años más recientes se fueron gente educada y relativamente rica. Creo que eso es la historia. Hay una historia muy paralela aquí. A ver, aquí. Joseph Tari dice un encuentro endiamantado. María José Cohen, saludos desde Buenos Aires. Ya todos saben la palabra endiamantado. Sí, gracias sí. a la Eso Haketia. lo ambedimos en el otro encuentro. Sí. A Liliana también le gusta mucho, endiamantado. Es un verbo endiamantada en sí. Endiamantado y ferasmal, otro verbo. Ferasmal. Gloria Asher dice, gracias Kenan, Alicia y Eli por un muy hermoso encuentro. Me plació mucho empezarme y sentir la hermosa Haketia. Gracias, Kenan. Y aquí más uno, saludos desde Caracas. Me encantó oír al señor Eli. Nací y viví en Tetuán, La Blanca, dice Moisés y Felisa Chocron. Y creo que son todos los comentarios, no tenemos más demandas. Y hay demandas, pero si hay demandas del público que está... Sí. Si hay más demandas, pueden demandarlos o escribirlos en el chat. Voy a saludar, con permiso, voy a saludar a mi amiga Madeleine, que veo que es un gran placer de verla. También a mí, también yo, me encanta verte, Madeleine. Gracias a todos, gracias a Eli. Tus recuerdos son endiamantados y muy interesantes. Y te fuiste al todo el Olam. Fue muy, muy interesante. Gracias, Alicia. Gracias, Kenan, y a Liliana y Marcelo por iniciar este programa.
Antes de escapar, entonces voy a hablar más unas palabricas. Merci mucho a todos por participar en este encuentro de Al-Had, hablado enteramente en Haketía. La semana que viene, nuestro Balabai va a ser el señor Dr. Dov Cohen y nuestra musafira va a ser Nava Cohen, y ellos van a hablar sobre el Rabbi Avraham Danon de Edirne y sus actividades intelectuales. Esto es el día 28 de mayo. Si quieres ver este encuentro o otros encuentros que ya hicimos en el internet, los puedes topar en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/esefarad o en esefarad.com/tv. Y más una vez, si quieres ayudar y apoyar al centro y a estos encuentros de Al-Had, puedes hacer una donación en esefarad.com/encuentros. Y merci mucho, semana buena a todos, Rosh Chodesh Sameach y Shavuot Sameach también a todos que van a celebrar. Gracias, Kenan. Tal Gracias a vez. todos.